Pull back the cover. Shade. God, it's a raid. Cut out the lights. Buenos días, nos encontramos una vez más en Ventana Cultural, el primer programa de la semana en Mula TV. Les habla Gonzalo Tello y hoy vamos a saber las últimas novedades del acontecer cultural en las diversas ramas. Y el día de hoy vamos a hablar de música, música clásica en ese sentido, música académica. Estamos aquí con Alfredo Rebaza, él es gerente general de América Clásica, es una empresa de management artístico en lo que son intérpretes clásicos. Tenemos pianistas, violinistas, cantantes, directores de orquesta, ¿no? Y eso es, digamos, un nuevo concepto en el management, por lo menos en nuestro país. Y sí, yo quería que nos expliques porque, digamos, América Clásica también es una consecuencia de toda una experiencia de años de trabajo en diferentes organizaciones. Bienvenido, Alfredo, al programa. Gracias, Gonzalo, te agradezco mucho la invitación. Bueno, como mencionas, todo esto empezó en el año 2001 con la Asociación Cultural Perú Clásico, que era una entidad sin fines de lucro dedicada a la difusión de la música clásica. Tuvimos muchas gratas experiencias con Perú Clásico, la organización de los primeros recitales en centros culturales, el desarrollo de biografías multimedia sobre los grandes compositores, y luego, bueno, en 2007 se cuajó el proyecto de tener una orquesta sinfónica. ¿Cómo así, digamos, apareció el proyecto? ¿Cómo te animaste a formar el proyecto de Perú Clásico? Yo desde niño tuve una gran inclinación por la música clásica, ¿no? Gracias a mi padre y a mi abuelo, y tenía pasión por la historia, y me gustaba mucho leer la historia de los grandes compositores, que como tú habrás también he visto, es apasionante desde el punto de vista que tú no puedes comprender el arte y la obra de ellos si es que no los ubicas dentro de su contexto histórico. Sí, sobre todo es interesante empezar a ir a estos conciertos y leer los programas y saber un poco el porqué de las obras. De y las poco obras, te vas sí, metiendo cómo se interrelacionan con las demás artes, con la filosofía. Entonces, es un trabajo que hicimos y estamos aún desarrollando en el ciclo Historia de los Grandes Compositores, que lo estamos haciendo en multimedia. Y nosotros a través de él tratamos de ubicar al espectador, ¿no? En un viaje virtual a través de las distintas etapas de la historia del arte. Eso, digamos, es un trabajo paralelo a los recitales y conciertos que se hacen. Sí, tratamos de vincular las presentaciones educativas, ¿no? Con multimedia a los conciertos. Exactamente, ¿de qué se trata esto? Estás hablando de biografías de compositores, historia en general. ¿De qué se tratan estos proyectos multimedia? El hilo conductor es la música clásica, ¿no? La historia de los grandes maestros. Pero nosotros presentamos al artista en el contexto histórico en el que se desarrolló su vida, ¿no? Y hacemos hincapié y mostramos las influencias de las demás artes en su obra. También, digamos, la literatura, por ejemplo, el caso de Verdi, ¿no? que es prácticamente un apasionado de Shakespeare. Y a través también de esa relación tú vas viendo cómo el compositor aborda diversos trabajos, incluso cambia sus enfoques, ¿no? Y en Verdi tienes una culminación, por ejemplo, con el Otelo, ¿no? En 1887, con la colaboración de Arrigo Boito, ¿no? Y es interesantísimo, porque tú puedes, en el capítulo que le dedicamos a Verdi, hablamos sobre la unificación italiana y el Risorgimento, que fue un movimiento que abarcó no solo la política, sino también las artes, y que en Italia del siglo XIX se confundió con el romanticismo, ¿no? Por eso es tan apasionante, digamos, Giuseppe Verdi, que es un compositor italiano con música interesante, pero además que tiene toda una vinculación política histórica. Histórica, es un héroe nacional en Italia. Claro. ¿No? Y es un hombre que tuvo una larga vida, ¿no? Y fue testigo, pues, de todos los cambios estilísticos que hubieron en su siglo. Y bueno, yo creo que es absurdo considerarlo un rival de Wagner. Históricamente muchos planteamientos lo consideran un rival de Wagner o la facción opuesta a Wagner, pero en realidad Verdi simplemente habla otro lenguaje, presenta el drama musical con otro lenguaje distinto al wagneriano, entonces no se les puede contraponer. Sería como contraponer a Leonardo con Miguel Ángel, ¿no? Son dos artistas que hablan lenguajes distintos, pero llegan al drama musical. ¿Qué otros proyectos tienes en multimedia también preparados, aparte de Verdi? Nosotros estrenamos ya un ciclo que se llama Historia de la Ópera, que llegamos hasta el siglo XIX. ¿No? ¿Estamos hablando de historia general? Primero solo de la ópera, y en ello tratamos a los compositores que habían escrito ópera, que son la mayoría, son muy pocos los que no escribieron ópera, ¿no? Como Bach o Brahms.
Pero ahora estamos cambiando el ciclo y ya estamos haciendo lo más amplio y enfocando a toda la música erudita en general. Estamos dedicando, por ejemplo, todo un capítulo a Bach, a Händel, a Vivaldi, a Brahms. Estoy desarrollando ahora el germanismo, la escuela alemana del siglo XIX, interesantísima, con Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn. Y todo ese trabajo multimedia, digamos, ¿cómo lo ha sido volcando? ¿Han habido eventos, Sí. han habido charlas? Sí, hasta 2007 u 2008 hemos hecho más de 100 o 120 presentaciones en centros culturales, colegios, Ya. ¿no? Universidades. La biografía de Franz Liszt la estrenamos el 22 de septiembre en una función privada y luego al día siguiente en la Universidad del Pacífico. A propósito del bicentenario que fue Sí. casualmente el sábado pasado, Claro, 22 de octubre. hace poco. Sí. Y paralelamente, digamos, ¿cuáles han sido los primeros eventos que se hicieron en Perú Clásico hasta llegar a la alianza o incluir a la Orquesta de la Ciudad de los Reyes? Que es importante decirlo, Perú Clásico y ahora América Clásica está encargada del ciclo de conciertos de la Orquesta de la Ciudad de los Reyes, que digamos es una de las más importantes del país. Sí. Bueno, toda la primera etapa con Perú Clásico se enfocó en hacer recitales y difusión de las biografías multimedia. A partir de 2004 lanzamos una página web, ¿no? En la que buscamos integrar a todas las entidades. ¿Cuál es la culturales. página web? Sí, www.peruclásico.org.pe. Ok, sigue funcionando, Sí, digamos, todavía gente. podemos encontrar el contenido ahí. Exacto. Y luego yo siempre tuve la idea de tener una orquesta, porque soy un amante de la música sinfónica, los grandes conciertos, las sinfonías, ¿no? Y estuvimos con algunos músicos, incluidos Pablo Sabat, en un comienzo, Hugo Arias, Iván Kundichevich, barajando diversas posibilidades para formar una orquesta de cámara, que era más fácil de manejar. Pero en 2007 conocí a Alberto Menacho de TQ Producciones, Sí. le presenté el proyecto y bueno, decidió apostar por nosotros. Trajo a 5 cantantes de la Manhattan School of Music con el vicepresidente de Columbia Artist Management, y así fue que nació el primer concierto, Una noche de ópera, en el Colegio Santa Úrsula, con la Orquesta Ciudad de los Reyes y estos 5 cantantes que realmente algunos de ellos, como Vanessa Cariti o Valentina Frier, que ahora está en la Ópera de Los Ángeles, fue una noche inolvidable, un debut que realmente mostró el trabajo que nosotros habíamos pretendido hacer desde hace años, ¿no? Era reunir en una orquesta a los mejores músicos peruanos y extranjeros residentes en el país. Claro, que son músicos, digamos, que vinieron de promociones, porque, digamos, una de las primeras orquestas donde estaban esos músicos fue la Filarmónica de Lima. Filarmónica de Lima, claro, era un Que- grupo de la Filarmónica de Lima, había un grupo que era de la Orquesta Sinfónica Nacional y todo el resto era generación nueva de músicos. Y un trabajo importante que hemos hecho en la orquesta es ir incorporando a los músicos jóvenes a la orquesta. Si tú ves el último concierto que vimos el 27, ves que toda la fila de primeros violines son jóvenes. Y son, pero jóvenes 15, 14 años, no Sí. hablamos de No, mayores. no son jóvenes de 30. Como Y estos músicos los sacamos del colegio, del conservatorio. La principal fuente es el Conservatorio Nacional de Música. Ujú. Estuve hablando hace poco con Fernando Luqui, que es muy amigo, y conversando sobre la problemática que tiene él en el conservatorio, porque para una plaza que se abre, por ejemplo, para estudiar violín, tienes 40 postulantes. Lamentablemente el conservatorio no se da abasto para poder recibir a todos estos aspirantes, ¿no? ¿Y porque hay falta de profesores, falta de infraestructura o cuál es el...? Presupuesto, infraestructura, ¿no? El conservatorio de música podría rendir mucho más si el gobierno le diera un mayor apoyo. Ya. El nivel que tiene es muy bueno y particularmente las cuerdas son el fuerte. Ujú. Y también hay otro factor que es muchos jóvenes que entraron a la orquesta a partir de 2008 han viajado fuera del país buscando una mejor perspectiva de estudios, de trabajo, y lamentablemente esos chicos talentosísimos ya no regresan. Entonces, ¿de qué manera en su momento, digamos desde el 2007 hacia adelante, Perú Clásico unió a estos músicos y los preparó para hacer una serie de conciertos? Digamos, podríamos hablar de una orquesta estable. La Orquesta Ciudad de los Reyes es, digamos, una orquesta estable, o solamente se junta para ciertos eventos. Claro, la orquesta planifica sus actividades con un año de anticipación, ¿no? No somos una orquesta estable en el sentido de que lo es la Sinfónica Nacional, que tiene una planilla de músicos y bueno, obviamente tiene el apoyo del Estado,
y ensayan todas las semanas y brindan conciertos semanales. Ese presupuesto no lo tenemos porque somos una orquesta privada, dependemos de los pisos de entidades privadas. La logística para mantener una orquesta sí es demasiado cara, es muy elevada. Hay problemas con las salas de ensayos. Tú no puedes llevar una orquesta sinfónica a cualquier auditorio que te ofrecen, a veces de muy buena fe, pero las condiciones acústicas no permiten. Digamos que hay muy pocos teatros o escenarios que se prestan para que una orquesta de ese tipo se presente. No hablamos que del Santa Úrsula, de repente es el teatro municipal de alguna forma, porque también tiene sus problemas, ¿no? Sí. El Santa Úrsula es, digamos, por ahora el auditorio ideal porque tiene una acústica espléndida. ¿No? Es una acústica que han comentado muchos de los grandes solistas que han venido al Perú, como Yo-Yo Ma, Valentina Lisitsa, Alina Poboskina, de los artistas que hemos traído TQ y nosotros. ¿No? Otros teatros carecen lamentablemente de la acústica, tienen el tamaño y la infraestructura, pero la acústica no ha sido considerada en su diseño, como sí lo fue en Santa Úrsula. Desde el inicio hasta este momento, me imagino que de hecho han empezado y han mejorado el apoyo, ¿no? O sea, la entidad privada, digamos, se ha ido sumando en el transcurso de los años. ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido muy largo el proceso? Sí, largo porque tú estás presentando un proyecto de una orquesta sinfónica, ¿no? Nueva. Antes se tenía la idea de que todas las orquestas eran la sinfónica con una denominación nueva. Eso se usó algunos años, entonces para muchos no hubiera sido novedad, entonces hubo que dar la prueba de que éramos una nueva corriente. Sí tenemos un grupo de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, quizás un tercio de la orquesta. Hubo que asentarse acompañando a grandes solistas. Esto fue gracias a TQ Producciones y gracias a los primeros conciertos que empezamos a hacer en 2008, las primeras temporadas. Y bueno, mostrarle al mundo empresarial que valía la pena invertir en lo que era una orquesta. El gerente de un conocido banco me decía, a los conciertos que tú haces en Lima, me decía, si los quisieras hacer en otro país tendrías que sumarle un cero más. En Lima aún tenemos la posibilidad de que con cantidades que no son, digamos, exorbitantes, esa es la palabra, puedes armar incluso hasta una temporada, cosa que en otro país pues sería imposible. Si aquí hablas de $400,000, en otro país hablarías de 4 millones de dólares, ¿no? ¿Y eso ha facilitado el tema entonces? Sí, hemos tratado de concitar la mayor atención. Para empezar las temporadas hemos hecho eventos privados, hemos invitado a los solistas a hacer recitales para los empresarios y poco a poco se ha ido tratando de transmitirles a ellos una conciencia sobre la importancia que es tener una orquesta de primer nivel. Por ejemplo, en el año 2008, cuando Perú fue anfitrión de las dos grandes cumbres, Alcube y APEC, que se recibieron en Alcube cerca de 60 presidentes y en APEC 48, me parece. La orquesta fue convocada por el gobierno para tocar en varias presentaciones y la más memorable, y lo dijo el organizador de la comisión, fue el cierre de la cumbre APEC, el Circuito Mágico del Agua. Hicimos un concierto para 1000 personas en un duomo impresionante lleno de luces y teníamos como invitada de honor a Michelle Bachelet, la entonces presidenta de Chile. Sí. Y tuvimos la grata sorpresa que ella pidiera entregar las flores al director de orquesta, ¿no? En señal de reconocimiento a cómo habían disfrutado la noche. Noche realmente muy, muy bonita. ¿Cómo organizan, digamos, las temporadas? ¿Hay un director artístico que determina quiénes son los solistas que van a venir, cuál es el repertorio que se va a interpretar? Porque imagino que ese es un tema también ese es un tema importante, ¿no? Importantísimo. Desde 2008 trabajamos con Pablo Sabat, sí, que es un director peruano muy solvente. Somos muy amigos y gracias a esto podemos en buenos términos discutir los solistas y el repertorio, porque tú en la música clásica tienes a veces un cierto problema cuando contrastas artistas. En Europa el repertorio tradicional, digamos, no se ejecuta mucho ya, como que está agotado y los artistas buscan hablamos explorar. de los compositores clásicos y Exacto, las obras y las obras. En el público peruano le gusta aún el repertorio tradicional, ¿no? Siempre hay que tratar de hallar el balance entre presentar algunos estrenos o repertorio que no se ejecuta mucho con el día tradicional, pero el público peruano le gusta mucho el repertorio que conoce, ¿no?
Entonces cuando tú tienes un artista y lo invitas a tocar y te propone obras que claro, en Europa están siendo novedad, aquí no se conocen, ¿no? Y es también por el nivel cultural, la diferencia cultural que existe entre Europa y América del Sur. Entonces un poco a veces con los solistas tratamos de pedirles que incluyan conciertos o piezas, ¿no? de repertorio que sean conocidas. Y cuando armamos el cronograma del año, como amante de la música clásica, a veces te provoca pues, poner las sinfonías que te gustan, los conciertos que te gustan. A veces el director de orquesta, por ejemplo, te dice quiero tocar la Sinfonía 4 de Beethoven, quizás porque no la haya dirigido. Es una gran sinfonía, pero el público va a esperar una séptima sinfonía, una quinta. Entonces hay que hallar el balance entre ambos casos. Sin embargo es importante también presentar estrenos o presentar obras. Que lo hemos hecho. Y Mayara, la editora de la orquesta española, hizo un programa español en 2009 y prácticamente todas las piezas fueron de estreno, a excepción de una o dos. Estrenamos la Sinfonía Sevillana de Joaquín Turina, por ejemplo, y algunas obras. Este año estrenamos la Sinfonía Machu Picchu por motivo del centenario, en julio. Así que hemos tratado de hallar un balance para que el público esté contento, y obviamente hay un sector del público, quizá el minoritario, que es el que está ávido de cosas nuevas, que también hay que satisfacerlo, ¿no? Y Mayara es, digamos, una de las artistas que vino y ha vuelto a venir, 3 años digamos que ha tenido muy buena aceptación en el público, sí, por los programas, y aparte hay otros artistas que también han venido y vuelven, ¿no? Entonces digamos que a raíz de esto viene el tema del manejo artístico, sí, que es, digamos, la siguiente etapa en la cual ustedes están trabajando, ¿no? Ya no hablamos de Perú Clásico, sino ahora hablamos de América Clásica. ¿Cuál es la principal diferencia entre el cambio, de este cambio? Bueno, Perú Clásico era una asociación sin fines de lucro, dedicada a la difusión cultural netamente, y América Clásica es ya una empresa de producción musical y de manejo artístico. Es una razón social comercial, ¿no? Y América Clásica se orientó desde un inicio a lo que era la producción de grandes conciertos, y como tú bien dices, al manejo artístico, ¿no? Teniendo como región América y principalmente Sudamérica, de manera que tratamos de ubicar a las solistas que vienen para que no solo se presenten en el Perú, sino que hagan un circuito a nivel latinoamericano. Porque este tema del management en Sudamérica sí es común, digamos, en países como Argentina o sí, Brasil, pero en Perú digamos que no. Es algo nuevo. Es algo nuevo de artistas clásicos, ¿no? Sí, sobre todo de artistas clásicos. Y yo recibo mucha correspondencia de diversos artistas, ¿no? Solicitándome el ingreso al roster, como se le llama, que es la lista de artistas, ¿no? De América Clásica. Por ahora la operación no permite ampliarse más, ¿no? La competencia es fuerte en Sudamérica, sobre todo porque las grandes compañías de manejo artístico tienen presencia ya en Sudamérica. Antes no la tenían. Tú podías ver artistas famosos que no tenían jurisdicción artística, ¿no? Claro, ahora sí. Ahora sí lo tienen. Ahora sí. Entonces tú tienes a Sophie Mutter, que ya tiene un management en Sudamérica. Por lo tanto es un tanto más difícil colocar artistas, pero es un trabajo que se viene haciendo. Estamos hablando de los grandes intérpretes que ya sí, que han venido a Lima además en los últimos años. Ahora han estado viniendo gracias a una de las compañías. Y el camino a, digamos, estos artistas se presentan en Lima digamos, en la temporada con la orquesta y en diversos eventos también, pero la idea también es darles espacio en los países de la región, ¿no? Exacto, y la idea también es promover algunos trabajos que tenemos pensados, futuros proyectos, de grabar con la orquesta y grabar con la orquesta en lugares de atractivo turístico o histórico. Que eso es algo que estamos trabajando justamente con Dora Eliska, que es la pianista que viene a hacer el recital por el bicentenario de Franz Liszt. Me comentabas que entre todos los proyectos de la orquesta hay uno reciente que acaban de grabar un video. Sí, cuéntame un poco la historia brevemente. Sí, tuvimos en el último concierto a un director de orquesta holandés, Magnus Willem Steffen, y nos comentó que en Holanda había habido un recorte presupuestal, ¿no? Y esto había obligado a que 4 orquestas profesionales se quedaran prácticamente en la calle, sin trabajo. Entonces estas entidades armaron una página web y colocaron una canción popular holandesa de 1 minuto, ¿no? Colocaron las partituras orquestales, para que las orquestas que quisieran grabar esta música y enviarla, ¿no? Vía YouTube en DVD, se sumasen en muestra de solidaridad por este recorte.
Entonces tú tienes que en pocas semanas grandes orquestas como la London Symphony, la Royal Philharmonic Orchestra empezaron a grabar la pieza. Entonces Marnix vino, me comentó, así que hicimos la grabación en el Colegio Santa Úrsula del minuto. La canción se llama Soldiers of Orange y el DVD lo estamos enviando esta semana. Claro, la Orquesta Ciudad de los Reyes va a entrar en la pila, ¿no? Que van entrando conforme van llegando, y ya alrededor hoy día deben haber ya unas 70 orquestas de todo el mundo que han grabado el tema. Es un solo tema que graban todas, de manera que ahí también te puedes dar cuenta de la calidad de cada orquesta, ¿no? ¿Cuál es la página web donde se puede ver esto? ¿Ya se puede ver o hay que esperar a que...? El video nuestro aún no está colgado. Ajá. Pero la página web es www.soldiersoforange.nl. soldiersoforange.nl como Holanda. Súper interesante. Y, digamos un poco para cerrar el bloque, cuéntanos cuáles son los próximos eventos que se vienen por la temporada 2011, todavía no termina. Todavía tenemos dos eventos de cierre que son el 16 de noviembre, la pianista búlgara Dora Deliska, que es una especialista en Liszt. Tenemos por acá. Ella ha venido antes, ya. Sí, ¿no? En septiembre del año pasado abrió la temporada. Y es parte del. Es parte de América Clásica. De América Clásica, sí. ¿no? ¿Qué es lo que va a interpretar? Piezas de Liszt por el Bicentenario. Ok, es un concierto solo, todo Liszt. Sí, un recital de piano solo de Liszt. Bueno, los que no conozcan a Franz Liszt, es bien, la música es impresionante. Impresionante, y va a tocar las reminiscencias de Don Juan, que son pues una pieza que no se ejecuta mucho debido al extremo virtuosismo que exige el intérprete. Bueno, es interesante cuando hay piezas de ese tipo que uno tiene la oportunidad de escucharla, ¿no? Sí, y el siguiente es Natasha Paremsky. Natasha Paremsky, ¿no? Que es una de las mejores pianistas de la actualidad. Viene a ser un repertorio también muy interesante, recital de piano, Chopin, Brahms, Rachmaninoff. Y esto es el 12 de diciembre en el auditorio del Colegio Santa Úrsula. Ok, el 16 de noviembre entonces Dora Deliska con un programa todo Liszt. Y el 12 de diciembre Natasha Paremsky también en Santa Úrsula con el programa que has mencionado, que incluye a Liszt también, Chopin, Brahms y Rachmaninoff. Sí. Programa interesante. ¿Cuáles son las páginas donde podemos encontrar un poco más de información en la página de América Clásica? www.americaclásica.com, y la de la Orquesta Ciudad de los Reyes es www.orquestaciudaddelosreyes.org. Ok, ¿algún otro proyecto para el próximo año que ya podemos decir, comentar? Bueno, todavía está trabajándose una visita de la Orquesta de Cuerdas del Festival de Lucerna, que es una de las mejores orquestas de cámara del mundo, con la pianista rusa Yevgenia Rubinova. Estamos viendo la posibilidad de una gira sudamericana de esta orquesta famosísima, ¿no? Y tenemos el próximo año el ciclo de historia de los grandes compositores, ¿no? Que presentará las biografías de todo el romanticismo alemán, empezando con Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Liszt. Bueno, está obviamente presentado este año el Wagner, Verdi. Tan interesante, Wagner y Verdi. Y cerramos con Puccini. Es interesante. Así que es un arduo trabajo y espero poder volver a visitarte y darte algunos De todas maneras, apenas vengan los artistas estaremos pendientes para tenerlos en esta ventana cultural. Bueno, muchas gracias. Te felicito por el programa. Gracias, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con la agenda semanal y con la segunda parte del programa. Gracias.